to Tenerife Art Festival International 2020, and here we have the pleasure and the beautiful idea today to make an interview or to present Olga Agosta. She will talk about alimentación medicinal. Alimentazione, so kind of nourishment, medical nourishment. Please, you begin. Thank you for coming. Gracias. La alimentación medicinal surge desde la época de Hipócrates. Hipócrates ya dijo que tu alimentación sea tu medicina y tu medicina es tu alimentación. Pero a lo largo de todos estos siglos no se ha aplicado de forma global a la alimentación de la sociedad. De forma tradicional, pues se sabía que había unos platos que cuando la gente estaba enferma se le daban y los ponían más fuertes porque les hacía más sangre, o porque si tenían una diarrea les ayudaba a corregirla. Entonces, de alguna manera, el conocimiento tradicional hogareño sí fue evolucionando una alimentación medicinal, pero luego no se ha llegado a utilizar como, por ejemplo, una especialidad dentro de la medicina, sino hemos utilizado otro tipo de especialidades, pero nunca nos hemos planteado tener en la medicina convencional un apartado que sea alimentación medicinal. Desde hace mucho tiempo, a través de una problemática que yo me encontré con mi hijo el mayor, tuve la opción de conocer que a través de la alimentación podía hacer algo por la salud de él. Y empecé a hacer lo que en aquel momento, pues hace 27 años, 27 años, hace mucho tiempo, podía conseguir. Tuve mucha suerte, di con un pediatra que me llevó al niño en una línea de alimentación y de medicina, y por otro lado conocí una persona que trabajaba con lo que se llama macrobiótica, que es un nombre muy grande, pero su significado realmente es muy interesante, porque significa larga vida. En la macrobiótica se utiliza la alimentación de forma medicinal, pero también se utiliza de otras muchas formas. Entonces, macrobiótica, hay muchas personas que creen que es comer arroz integral y sopa de miso, pero si yo me voy al Polo Norte y como carne de foca cruda, estoy comiendo macrobiótico, estoy comiendo lo que da lugar en el momento en el que lo da y adaptado a la necesidad exacta que yo tengo. Si yo voy al Polo Norte y me pongo a comer arroz integral y sopa de miso, lo más seguro que será muy sana esa comida, pero yo llegaré a morirme. Por lo tanto, es importante. Claro, a raíz de conocer la macrobiótica y pues fui indagando más, fui evolucionando aquello que yo iba conociendo. Tuve suerte, empecé a trabajar también con una gente que trabajaba con el tema del pH. Eran alemanes que venían de Alemania de los años 20, que habían comenzado a trabajar pues todo el aspecto de trabajar. Por ejemplo, estaba la señora Budwin, que ella descubrió una cura para el cáncer en esos años y aprendió sobre los probióticos y el tema del pH. Entonces tuve suerte porque en el momento en el que yo estuve en ese lugar, pues conocí mucha gente muy mayor que ya tenían 80 y pico, 90 años, que fueron los que hicieron los estudios reales de lo que es el tema del pH. Entonces hoy en día se habla, por ejemplo, de dieta alcalina como contraposición a la acidificación que nos producen los alimentos que ingerimos hoy. Pero tampoco es exacto, porque si yo como muy alcalino, pero no tengo en cuenta los grupos de alimentos, pues me puedo encontrar que sí estaré alcalinizando, pero continuaré generando deficiencias. Y a partir de ahí, pues fui uniendo pues todo aquello que me parece coherente en el tema de la alimentación y que sirva para hacer
un apartado que sea alimentación medicinal, con conciencia, es decir, que yo sepa que pues me siento de una manera determinada y entonces pues aplico un remedio u otro que no están peleados con la medicina convencional ni con los fármacos, pero que a veces en ocasiones sí me puede llevar a evitar o no ser tan necesario un fármaco que tiene efectos secundarios, mientras que el alimento, el único efecto secundario que puede ser es que si me he equivocado, pues me haga empeorar un poquitito, pero no sea con efectos secundarios tan fuertes, ¿no?, como podamos encontrar en otros aspectos. Entonces, bueno, pues he ido sumando todo esto y después de 27 años, pues me he atrevido a decir que hay una alimentación medicinal. No me peleo con nadie, porque ya Hipócrates estaba hablando de eso, toda nuestra medicina está basada en Hipócrates, por lo tanto todos me tendrían que valorar esta información sobre el tema de la alimentación. Yo considero que en todos los ambulatorios y centros médicos debiera de haber un nutricionista, no que ponga dietas, sí, que es otro aspecto distinto, que no es lo que yo hago. Yo no trabajo con dietas, trabajo con un estilo de vida donde, si yo me desequilibro, puedo equilibrar con mi alimentación o a lo mejor una planta o un remedio en un momento dado. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo muchísimo. Y quisiera grabar. Sí. Quisiera grabar también. Yo quisiera pedirte lo de una vez yo te entendí hablar de la lactancia. ¿De la? De la lactancia, de la Sí. leche de la mamá. Y cómo eso va a influenciar para muchas cosas, emociones y todo eso. ¿Podrías decirnos algo de eso? ¿De la lactancia materna? Sí, por favor. Sí, la lactancia materna no solamente suple lo que es la parte nutricional del bebé. Desde luego en el planeta Tierra no hay mejor leche para un bebé humano que la leche de una humana, de una mamá humana. Estamos muy abiertos a aceptar la leche de vaca como madre de nuestros hijos, pero en realidad las vacas son madres de sus terneros. Por lo tanto, utilizar una leche de una especie que no es la nuestra no sería lo adecuado. Nuestro cuerpo no lo va a reconocer nunca. Además de lo que sería que la leche de mujer, yo es que ya hablo de humanos y de animales porque parece lo animal que sea tan humano que hay que un poco, yo marco las diferencias entre animales y humanos. Entonces, para un bebé humano, pues su mamá tiene una leche que se va adaptando a todo su tracto digestivo y a todas sus necesidades de crecimiento día a día. La madre va alimentándose y debe de comer si está lactando, porque en el momento en el que deje de comer la leche se le irá. Entonces es muy importante la alimentación de la mamá en el momento de la lactancia, y así la madre esté comiendo, va a tener una calidad de leche que a su vez va a traspasar a su criaturita y puede producirle salud o enfermedad. Pero en caso de que no le produjera salud, sino alguna sintomatología o algún desequilibrio, siempre la madre tiene la opción a través de su propia alimentación de corregir aquello que está fallando en la leche que le está dando a su bebé. Entonces es muy importante porque ese momento no es solamente una cuestión mecánica práctica, ¿no? Cojo un niño, lo pongo, le doy, sino que es todo el rato que tú estás involucrada como madre seleccionando los alimentos que comes, cómo te los comes, en qué estado estás, cómo se los estás dando al niño, cómo lo recibe el niño. Por ejemplo, yo puedo tener un bebé que le estoy dando el pecho, pero es un niño que se me agita mucho, se mueve mucho, no se coge bien al pecho y está ingiriendo mucho aire cuando le está comiendo. Entonces mi leche puede ser muy buena, pero la manera que tiene el niño de recibirla puede ser no tan buena. Entonces yo tengo que ir habituando, primero revisar que en mi alimentación no haya nada que le esté dando gases al niño. Por ejemplo, si yo tomo leche de vaca
y yo estoy amamantando a mi bebé, esta leche de vaca, aunque pase a través de mí, puede estar generando gases en mi bebé. Entonces yo debo de buscar qué elemento está en mi alimentación que esté produciéndole ese malestar a la criatura. Me puedo encontrar, por ejemplo, un bebé que está estreñido, que no va de la manera que tendría que ir. Pues yo, en vez de darle un remedio al bebé, se lo doy a la mamá para que a través de la madre haga ese efecto medicinal y en un par de mamaditas que haya hecho la criatura ya está resolviendo su estreñimiento. Entonces es muy interesante la alimentación medicinal, primero porque no tiene grandes efectos secundarios, te puedes equivocar, en vez de comerte una cebolla, pues puedes comerte un puerro, pero no hay ese riesgo y además, como el efecto es inmediato, yo estoy comiendo, pues en la siguiente vez que yo le dé de mamar a la criatura todavía no habré tenido esa información en mi leche, pero en la segunda subida de leche que yo vaya a darle ya tiene la información, entonces es muy inmediato, no trastoco el terreno del intestino del bebé. Cuando nacemos tenemos un intestino limpio de cualquier cosa, para lo bueno y para lo malo. Entonces, a través de la leche materna es que yo voy generando la flora intestinal de ese bebé a través de la alimentación que lleve la madre y a través de cómo yo o cómo se haga la introducción de los alimentos en el bebé. Sobre todo, lo muy importante es el primer año de vida, que es donde vamos a generar la base de nuestra salud. Entonces, a veces nos encontramos que nos dicen a los 3 meses, ¿no? Dar una cucharadita de zumo de naranja, o esas mamás que le ponen el chupe o la chupa, el chupete, ¿no? En un poquito de azúcar al bebé para que se calme y no llore. Todo esto que nosotros estemos dando, que no sea la leche materna, está generando cambios de pH en el intestino del bebé, aunque sea una cucharadita, y eso está generando que la flora ya no vaya a ser como debiera ser. Es decir, vamos a ver, por una cucharadita de zumo de naranja no va a pasar nada, pero si nosotros a la hora de la merienda, todos los días a ese bebé, antes de darle la toma de la merienda, le damos la cucharadita de zumo de naranja, yo estoy acidificando un terreno para una leche que va a llegar y ya no va a encontrar el lugar como debiera de estar. Entonces eso, un día no pasa nada, pero en el tiempo se va generando un cambio de pH en el terreno, por lo tanto va a influenciar qué tipo de bacterias va a desarrollar ese niño o ese bebé en el primer año y cómo va a ser el resto de su vida en cuanto al sistema inmunológico. Tampoco que nadie se asuste, porque también podemos ir modificando, es decir, si ha habido algún error en nuestra flora intestinal a lo largo de nuestros años, todo eso hoy en día ya es corregible, ¿no? No es que nos tengamos que quedar para siempre. Entonces la lactancia materna es un momento muy bonito, donde además la madre y el niño se unen en unos niveles que ya no es lo físico de proporcionarle el alimento a mi cría, sino que es que además son momentos de mucha unión, de mucha conexión, campos emocionales, campos espirituales. Entonces el acto de amamantar a un bebé no solo lo alimenta física o químicamente, sino también emocional y espiritualmente. Porque la seguridad que tiene este bebé de tener a su mamá, que la ha estado escuchando durante 9 meses, que forma parte de él, pues se continúa, porque alimentación no solo es llenar la boca, vale, hay mucha comida para el humano, nuestra mente es un tipo de comida, nuestro campo emocional es otro tipo de comida y luego, por supuesto, nuestro campo espiritual también merece ser reconocido y también lleva su comida. ¿Puedo poner otra pregunta? Sí, pregunta. Sí. Olga sí, Olga es fantástica. Otra pregunta pequeña que tiene que ver con la lactancia. ¿Cómo tú... ¿Estás embarazada? No. No, y Dios no quiera.
¿cómo se dice? Pues es muy bonito. Sí, ok. No. No es el momento. Es que algunas personas me pidieron, ok, Vale. sí. Como tú dijiste, no es solo la nutrición física, ¿no? También emocional. Entonces, cuando una mamá da su leche al hijo, va a transmitirle también emociones Muchas. y puede causar también como heridas o uno. Bueno, si por ejemplo es una madre que siente que la lactancia es como un periodo obligado, ¿vale? Ha entendido que la leche materna es la mejor, pero no ha entendido el concepto o el sentimiento o esto, ¿cómo le llaman? Ser mujer y ser madre es un instinto, ¿no? El instinto. Si yo cojo a un niño y me lo pongo en el pecho, pero ni lo miro, ni lo siento, porque yo tengo un problema o porque yo no tengo apetencia para esa etapa de mi bebé, hay madres que rechazan tener que levantarse por la noche para darle el pecho, no lo ven, que es una maravilla, ¿no? Que tú coges a tu bebé, te lo colocas, come, está tranquilito, sigue durmiendo. Si no lo ven como molesto, porque ya no pueden dormir toda la noche, si el bebé llora, pierden fácilmente los nervios, cuando en ese rato el bebé llora porque algo le pasa, lo único que tienes que estar es tranquila, escuchar, ver qué es lo que te está diciendo, porque no todos los llantos son iguales, no es lo mismo cuando lloran por hambre que cuando lloran porque quieren que los cambies, o cuando lloran porque simplemente han cogido mucha tensión de alrededor y entonces pues la única manera que tienen de descargar eso es a través del lloro. Entonces hay muchas maneras de llorar, pero hay madres que en vez de prestarle atención a ese diálogo, a ese idioma que estableces con el niño a través de sus maneras de llorar, pues se ausentan, ponen como un parapeto emocional y entonces es muy mecánico. Me toca darle a las 3, pues venga, lo cojo, lo enchufo y acabado lo vuelvo a dejar. Y ese periodo de tiempo, la madre a lo mejor pues está pensando o en problemas que tiene, o en situaciones o críticas que hace de otras personas, o lo que quiera, todo menos ese bebé. Pues muy bien, ese bebé está recibiendo leche materna de la mejor calidad a lo mejor, pero le está faltando otra parte de la alimentación en esa lactancia porque no tiene, lo que está recibiendo es ausencia. Pero si una madre actúa así en ese momento de la vida donde tú tienes un bebé que es totalmente nada delicado, que depende de ti totalmente, si tú no empatizas y te comunicas de otra manera justo en ese momento, no lo vas a hacer en otro periodo del crecimiento. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo muchas cosas que van a pasarle tanto a esa mamá como a ese bebé en su vida en conjunto, ¿vale? Entonces es muy, muy importante todo lo que no es solo darle el pecho físico. Es decir, primero he hablado de que había que preocuparse o prestar atención a la alimentación física, pero si tú das esta parte física y no das la otra parte emocional, pues no sirve de nada. Mirad, hay un experimento, o bueno, esto lo experimentan los granjeros montones de veces. Cuando, por ejemplo, en una granja de cerdos, pues tú coges a un cerdito y lo aíslas en una corralina y no lo tocas, le das de comer pero no lo tocas, se muere. Un bebé humano le pasa exactamente igual. Exactamente igual. Si tú tienes a un bebé y no lo tocas, lo estimulas, le das otra comida, el niño pues o tiene problemas de crecimiento o puede tener muchos problemas de salud. No te va a facilitar una infancia, una crianza pues con gusto. Siempre va a haber algún ruido que luego a la vez se va a transformar en más grande a medida que se vaya creciendo. Hemos de tener en cuenta que nosotros todos los problemas, toda nuestra manera de funcionar la generamos de 0 a 7 años. Y luego lo único que vamos a hacer es repetir ese bucle. Entonces, si mi madre ha sido una madre ausente, que no ha sentido placer a la hora de alimentarme, cuidarme y demás,
y yo, por ejemplo, en este caso voy a ser un hombre, ¿no? Pues cuando yo vaya a buscarme a una mujer, voy a buscar una mujer que me proporcione esa calidad energética que es la información que yo recibí en el primero o en los primeros años de mi vida, ¿no? Entonces es muy importante este momento madre-hijo, porque de ahí depende la salud de esta persona para siempre, pero ahí también podemos reflejar nosotros qué es lo que nos ha pasado, porque yo estoy rechazando el cuidar o criar a mi hijo completo, de forma integral, ¿no? Sino solo me dedico a criar una parte, pero no estoy mirando. Entonces a lo mejor es que a mí también me rechazaron, a mí también me dejaron ausente, y entonces estoy reproduciendo, pero es un buen momento para limpiar ese testigo generacional que nos damos. Pues a mí me hicieron, yo no voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer algo que sea sensato. Es como la dieta, nosotros nos acidificamos de normal, pero no es una solución poner una dieta alcalinizante. Es más lógico que yo ponga una dieta que equilibre el pH en sí mismo. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Gracias, Olga. El 80% de enfermedad viene de eso, ¿no? Claro. Español 3.000 millardos en el mundo si se aplica la nutrición medicinal. La nutrición medicinal. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se desarrolla? Tú ofreces ¿Por qué no se desarrolla? formaciones. Bueno, yo estoy dando cursos, no tengo una cosa estructurada, ¿no? O sea, tengo estructurados unos cursos, por ejemplo, de nutrición, donde puedo enseñar a cocinar y donde puedo enseñar a alimentarse de una manera equilibrada. Yo en mi consulta no trabajo. O sea, si yo hago una dieta alcalina, de las de verdad, no de las que dicen alcalina, sino de las de verdad, a lo mejor es un momento puntual, porque si tengo una persona que está en este momento teniendo un momento de gota, de ácido úrico en marcha, pues entonces yo le hago una dieta alcalina durante ese periodo hasta que yo controle 2 o 3 días, hasta que el hombre o la persona pueda aflojar su situación. Pero no es una dieta mantenible en el tiempo, porque en el tiempo también nos va a generar deficiencias. La dieta medicinal es una dieta que está al margen de las ideologías. Si un puerro es diurético hoy, lo será mañana y dentro de 10 siglos. Si una persona necesita un diurético, ¿no? Comer alimentos que le ayuden a eliminar líquido, puede que esta persona sea carnívora, vegana o vegetariana, macrobiótica o lo que quiera, o no tenga una dieta estructurada. Pero si se ponen malos dentro de sus alimentaciones, la alimentación medicinal es común para todo el mundo. Es decir, yo puedo tener a un carnívoro, yo llamo carnívoro, pero una persona que consume carne, que pues desarrolla una patología, por ejemplo, pues un cáncer. Y entonces yo lo primero que voy a hacer es quitarle la carne. No es por ideología, es por pH. ¿Vale? Ahora, yo puedo tener un vegano que de repente entra en una fase de depresión muy grande. Entonces yo a ese vegano con una depresión muy grande, a lo mejor su medicina es darle un poco de carne de caballo o de un caldo de los de toda la vida, de huesos que se han hecho toda la vida. Algo que reestructure y regenere su sistema nervioso. Y probablemente siempre va a ser la carencia, lo que no han comido. Exacto. Entonces, Donde el alcalino es en equilibrio, el cancro no puede existir. Es mi bueno, experiencia. puedes, claro, vamos a ver, yo por ejemplo... Io non mi potevo mai alzare, 2 semanas de cura, non potevo mai camminare, solo el equilibrio alcalino, de días a días. Ma en mi información el cancro no puede existir
con si el alcalino y ácido es en equilibrio. Si hay un Es mi equilibrio, experiencia. yo te voy a explicar otra cosa. El cáncer o cualquier tipo de enfermedad casi siempre se producen por un desequilibrio ácido. Es que nos hemos acidificado más de la cuenta. Entonces, de normal, hay gente que dice, pues mira, me puse con zumo de verduras y se me pasó lo que tenía, ¿no? Entonces, de normal, una acidificación siempre, cualquier patología va a llevar un cambio de alimentación, sí o sí. ¿Cuál es la que le vamos a dar? Bueno, pues tendremos que mirar a la persona. Porque a lo mejor si yo tengo una persona que le han dado 2 anestesias, está muy flaquita y está en la cama y está como muy ida, pues yo le tengo que dar algo que me la baje y me la concentre. Entonces, en ese caso, a lo mejor la carne es medicinal. ¿Entiendes? No tanto por pH, sino por energía del alimento que voy a dar. Entonces, la alimentación medicinal es un poco como te liberas. No puedes entrar en ideologías, luego tú con tu cuerpo comes y haces lo que quieras, pero en el momento en el que estás haciendo una recomendación, no puedes entrar en ideologías. Tienes que mirar a la persona y en función de la persona le tienes que dar lo que lleve. Si, por ejemplo, viene Portela a mi consulta y vienes tú a mi consulta, pues Yo como Portela. Las personas que vean esto que estamos grabando, como no os ven, pues no saben, ¿no? Si tuvierais la amabilidad de poneros aquí un momentito conmigo, podré enseñar en una imagen, ¿ven? Si te puedes. Entonces, si yo tengo a Portela, ¿tú comes de todo? ¿Hay algún alimento que no comas? Desde junio para acá, macrobiótico, se nota, ¿no? Vale. Si vemos, tenemos a Portela, que tiene una constitución, una condición y una realidad. Y tú tienes otra. Muy bien. Yo tengo que saber poneros a los dos bien con mi alimentación medicinal. Es decir, a ti te tengo que hacer subir de peso y a ti te tengo que hacer bajar. Pero esto no es una cuestión de subo y bajo de peso, sino que además en el camino, aquello que tú tengas un poquito estropeado, también debo de irlo reparando con la alimentación. Y a él lo mismo. Por lo tanto, no hay una alimentación única para todo el mundo cuando estamos hablando del aspecto medicinal. ¿Vale? Y luego, la base de una alimentación de este tipo está en nuestros intestinos. Entonces, hay que llegar a regenerar estos intestinos, porque a pesar de que tú estás más delgado, si yo te pongo de perfil a la cámara, se podrá observar que tienes barriguita. Entonces, si tú tienes esta barriguita aún siendo delgado, es porque aquí hay una fermentación demasiado alta que yo debo de saber corregir. En el momento en el que yo la corrija, que lo voy a hacer, o sea, lo vas a corregir tú, pero a través de mi alimentación, ¿vale? Esto desaparece, claro, pero es que esto, como iba en consonancia con esto de aquí, ¿entendéis? Que no es solo una parte, que tú vas a reparar una parte, te ha salido un grano, tú curas el grano, no, a ti te ha salido un grano, ¿vale? Vas a curar ese grano, bien. ¿Dónde te ha salido ese grano? Porque eso ya está hablando, ¿vale? ¿Con qué más está relacionado ese lugar donde...? Y entonces no vas solo a lo concretito, sino que estás trabajando todo el rato sobre todo el cuerpo. Pero es que aquí nosotros tenemos el terreno, es como si tuviéramos un campo de que quiero plantar coles, pues para que me nazcan las mejores coles tengo que poner el mejor suelo, con los mejores microorganismos, con los mejores nutrientes, con lo mejor a nivel energético inclusive. Esto es lo que yo debo de hacer con los dos intestinos, aun estando cada intestino de una manera determinada y aun dando condiciones, porque lo que nosotros vemos en vosotros ahora mismo es la condición, ¿vale?, distinta para que luego con tu constitución tengas tu mejor cuerpo. Esto es lo que se trabaja en alimentación medicinal.
Grazie. Bravissima. Sì, la Grecia ancora non l'abbiamo capita.